Bueno, días de muchas definiciones para el gobierno, de cosas, vieron que ayer justo charlábamos esto de si se pueden tomar decisiones irreversibles o si todo finalmente tiene arreglo, ¿no? La palabra irreversible fue una palabra que utilizó el kirchnerismo en sus últimos años, ¿no? Diciendo que los cambios que se habían logrado, que eran efectivamente muy positivos para la enorme mayoría de la población durante los años de Néstor Kirchner y los dos periodos de Cristina Fernández de Kirchner, había una cuestión de eran irreversibles. Bueno, no pasó. Pese a que eran cambios realmente importantes, estructuralmente importantes. Siempre cito un texto que a mí me gusta mucho. Estoy recomendando muchos libros y textos. Esta semana va uno que lo he recomendado 1.000.000 de veces y lo pueden googlear, que es un texto de Samir Amin, que habla de los 5 monopolios que existen en esta etapa del capitalismo. Son el monopolio del dinero, el monopolio de las armas, el monopolio de la tecnología, el monopolio de los recursos naturales y un quinto monopolio, explica Samir Amin, que es el que legitima la existencia de los otros 4, que es el monopolio de la palabra. Si uno revisa lo que sucedió durante los años del kirchnerismo, hubo intervención sobre esos 5 monopolios, ¿sí? Hubo, por ejemplo, recuperación del control de los recursos naturales con la reestatización de YPF, hubo una intervención sobre el monopolio de las armas con la revalorización de fabricaciones militares y proyectos de defensa, hubo la creación de un Ministerio de Ciencia, ya que el Estado volviera a tener la importancia, darle la importancia que se merecía a la ciencia. Hubo una discusión sobre el monopolio de la palabra, la ley de medios, y hubo una discusión muy fuerte sobre el monopolio del dinero. Y fue, entre otras cosas, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Había otras que no se tocaron, por ejemplo, la ley de entidades financieras de la dictadura, que sigue vigente, que hubo incluso proyectos en su momento de modificación. Hubo un proyecto muy interesante que lo presentó Carlos Heller, ¿sí? Como banquero y diputado. Carlos Heller es el presidente del Credicop, un banco cooperativo, pero además como diputado había presentado un proyecto para modificar aquella ley de entidades financieras de la dictadura y que el sujeto de la ley dejaran de ser las entidades financieras y la ley se llamaba Ley de Crédito Productivo. El sujeto de la ley pasábamos a ser nosotros y el acceso al crédito. Pero digo, todo eso se discutió y puntualmente la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central fue muy importante en el año 2012, porque venía a discutir justamente eso, cómo funciona nuestro sistema financiero, cómo funciona nuestra política monetaria y si el Banco Central tiene que ser simplemente un instrumento de las élites financieras para mantener sus negocios o se puede utilizar un organismo muy potente, como es el Banco Central, para, voy a ponerlo en términos sencillos, mejorarnos la vida a todos. Bueno, efectivamente se puede utilizar el Banco Central para mejorarnos la vida a todos. También se puede utilizar el Banco Central para garantizar los negocios de unos poquitos. Ahora, ese negocio de unos poquitos que es el que quiere garantizar Milei y por eso quiere modificar de vuelta la Carta Orgánica del Banco Central para volver hacia atrás, para limitar el Banco Central simplemente a perpetuar negocios de una élite, es un combo con otras cuestiones que está haciendo el gobierno para hacer esos negocios, ¿sí? Porque el Banco Central los puede perpetuar, puede ser el instrumento de garantizarlos, puede ser el instrumento de no controlar esos negocios. Ahora, ¿dónde están esos negocios? Bueno, en todo el combo que está el gobierno llevando adelante y que está alineado también con esos 5 monopolios del que les decía al principio. Recuerden que el gobierno destrozó nuestro sistema científico. Recuerden que el gobierno dejó en banda a fabricaciones militares y se dedica a comprarlo afuera. Recuerden que el gobierno está entregando los recursos naturales. Recuerden que el gobierno está permitiendo la conformación de un monopolio de la palabra, de las telecomunicaciones, como son hoy con la fusión telefónica Clarín, y también quiere volver a armar ese monopolio del dinero con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Ahora, eso viene en un combo con el RIGI y el Super RIGI, los dos, el RIGI que ya está vigente, el Super RIGI que quieren sancionarlo, que recuerden que es un plan para empresas o muy grandes o súper grandes de regalarles los impuestos para que vengan a hacer negocios en la Argentina, negocios extractivos, y se lleven todo de la Argentina sin dejar un mango acá. Ese es el plan RIGI, Super RIGI.
Y para hacer ese plan RIGI y Super RIGI necesitan además que esté habilitada la posibilidad de compra sin límites de tierras en lugares donde están esos recursos naturales para hacer los proyectos RIGI y Super RIGI y después sacar la guita del país con la complacencia del Banco Central. Ese es el combo de este gobierno. No es una cosa puntual, es un plan. Evidentemente es un plan de saqueo, un plan de extractivismo. Vendido, como bien mostró Fer hace un rato, como el plan anti que la política te robe. ¿Quién te roba? ¿Qué político es socio del Super RIGI, del RIGI, de la extranjerización de la tierra, de esto del Banco Central? ¿Quién está ahí? No hay nadie ahí. Son los dueños de Milei. Pero ayer estuvo muy bueno lo que hizo Fer porque lo que más repitió Milei es: voy a cambiar las reglas del Banco Central para que la política deje de robarte. No te roba ahí, te roba con todo lo demás. Bueno, escuchen a Milei, vamos a ir pasándolo, lo que dijo respecto de cuál quiere que sea la misión del Banco Central. Se termina con la bestialidad de 5 objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Bueno, ¿qué quiere Milei? Que el Banco Central se limite a preservar el valor de la moneda. ¿Para qué? Bueno, para lo que explicábamos recién. Necesitas un valor de la moneda alto para que la plata que generas acá se la puedan llevar y les rinda más afuera. ¿Qué es lo que quiere cambiar? Porque él dice no puede haber 5 objetivos, tiene que haber solo uno. Bueno, ¿cuáles son los 5 objetivos que dice la Carta Orgánica del Banco Central? Dice estabilidad monetaria, dice estabilidad financiera, dice el empleo y dice, para mí la parte más importante de la Carta Orgánica del Banco Central, el desarrollo económico con equidad social. El desarrollo económico con equidad social. Eso es lo que quiere cambiar. A ver, es bastante evidente. No quiere que haya desarrollo económico, no quiere que haya desarrollo económico con equidad social, no le importa el empleo, no le importa ni siquiera la estabilidad financiera, simplemente preservar el valor de la moneda. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque vos podés decir, vos no querés una moneda fuerte. No, sí. Depende si nos conviene, si no nos conviene, si te conviene una política monetaria u otra. Ahora, ¿de qué te sirve una moneda fuerte si los ciudadanos argentinos no tenemos esa moneda? ¿Qué es lo que pasó en los 90? En los 90 teníamos una moneda que habían inventado una ficción que valía lo mismo que $1. Teníamos un peso, $1. Más fuerte que eso, no creo que encontremos. Ahora, esos pesos que valían $1, a la mayoría de los argentinos se los sacaron. ¿De qué servía tener esa moneda fuerte si aumentaba la pobreza, aumentaba la indigencia, aumentaba el desempleo, se destrozaba nuestra industria, se vendían las empresas públicas? Me vas a decir, bueno, ¿teníamos cero inflación? Sí, claro, había cero inflación. Aún así aumentaba la pobreza, aumentaba la indigencia, aumentaba el desempleo. Teníamos una moneda fuerte el 19 y 20 de diciembre del 2001 también, y explotó. Ese es el tema detrás de todo esto que anunció Milei. En un país donde realmente el Banco Central podía ayudar a mejorar la situación de millones de personas, del lugar donde los está hundiendo Milei, y Milei le quiere poner un grillete al próximo gobierno para que no los pueda ayudar. Porque si logra pasar esto, está bien, el próximo gobierno lo puede cambiar otra vez. Pero todas estas cosas cuestan un montón. Si Milei logra pasar esta reforma, el que asuma el próximo gobierno va a tener las manos atadas para ayudar a esta población que Milei está empujando todos los días hacia una situación de mayor pauperización. Y donde no sucede nada de lo que Milei dice que va a suceder gracias a esta política económica. Por ejemplo, Milei decía, no vienen las inversiones o la gente, no se invierte por culpa de que están los cucas, el miedo cuca, etc. Bueno, la inversión real cayó.
6,2% anual en junio. ¿Sí? No pasa lo que el gobierno dice. Por eso esta nota en el Destape dice, pese al discurso oficial, la inversión real cayó 6,2 en junio. Tenemos el dato es de Orlando Ferreres, una consultora muy reconocida en el mercado, y te da eso, ahí tenés la caída. ¿Sí? Ahora, Milei dice que va a reformar la Carta Orgánica del Banco Central para que crezca la inversión. Míralo ayer. Enviaremos 2 proyectos para recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central. Para que una economía crezca se necesita inversión, es decir, ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso, dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento. Bueno, no está pasando ni así, ni aún con la inocencia fiscal, que es lo que intentó el gobierno y que ahora quiere ampliar para que se blanqueen esos dólares. Eso no va a generar inversión. Eso lo que va a generar es que los que generan guita de forma ilegal no tengan que explicar cómo tienen esa guita. Inversión no va a generar. El otro tema que queda atado el próximo gobierno, si modifica la Carta Orgánica del Banco Central, es el empleo. ¿Sí? Hay un informe de la UBA que advirtió que volvió a caer el empleo asalariado en abril. ¿Sí? El sector privado perdió 12.000 puestos de trabajo y acumula 235.000 empleos menos desde noviembre de 2023. ¿Qué quiere borrar Milei de la Carta Orgánica del Banco Central? El empleo. Y los testimonios aparecen por todos lados. Escuchen a esta mujer que habló ayer con el móvil del Destape, ¿no? ¿Sí? A ver. ¿Y estás desocupada hace cuánto tiempo? Y 1 año más o menos. ¿Tenés entrevistas laborales y no te llaman? ¿Cómo es la situación? Por ahora entrevistas no, porque la verdad como tengo 4 chicos también, entonces como que la dinámica es un poco compleja. ¿La casa llega a fin de mes? Llegamos, pero somos como 4. Llegamos 4 poniéndolo y remándolo. Mis papás son jubilados, son personas mayores, tienen 90 años, 80 años. Estamos entre todos, digamos, hacemos un fondo y cada uno va comprando algo, digamos, ¿no? Y pagando los servicios, bueno, todo, ¿no? ¿Cuál es el gasto que más pesa en el mes? Está todo muy difícil porque nosotros en un departamento viejo y las expensas, por ejemplo, con el agua que vino ahora, nos vino 400.000 pesos de agua y las expensas es un departamento chico, eran poquita y ahora de repente estamos pagando 100 y pico de expensas, más los servicios, más comer. Bueno, Milei quiere cambiar la Carta Orgánica del Banco Central y que a esta mujer no la puede ayudar el Banco Central. Obviamente esta mujer es uno de cientos de miles de personas que les está pasando lo mismo. Dice Milei que quiere hacer esto para frenar la inflación, pero si él ya iba a frenar la inflación, si supuestamente él asumía, se dejaba de emitir, había un rezago, primero de 18 meses, después de 24, después de 26, ahora ya no sabemos de cuánto es ese rezago, ya aparecerá algún paper nuevo que le dé la razón a que ese rezago nunca llega, e iba a frenar la inflación. Bueno, no frena la inflación. De hecho, hay más expectativas de inflación. Les comparto esta nota del Destape. Los consumidores ya proyectan casi 36% de inflación para los próximos 12 meses. Un relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella mostró un aumento en las previsiones de inflación anual y un leve incremento en las estimaciones para el corto plazo. Y después está el tema de, aún si Milei lograra con toda esta cuestión y con lo que viene contando Fer Alonso de retirar todos los pesos del mercado, secar la plaza y todo, hacer que baje la inflación, o sea, que no haya plata, que baje la inflación por inanición, que es el único ancla que tiene la inflación es ese, es la caída del consumo. O sea, no aumenta más los precios porque no hay nadie comprando, no porque no los quieran aumentar. Bueno, aún así no alcanza. Fíjense esta nota de Eugenia Rodríguez, ¿sí? Que dice, la economía del estancamiento salarial. ¿Por qué bajar la inflación ya no alcanza? La desinflación dejó de traducirse en la recuperación del poder adquisitivo, pues la idea de que baje la inflación es que vos puedas comprar más cosas. ¿Sí? O sea, vos tenés un sueldo. Si los precios aumentan más rápido que tu sueldo, podés comprar menos cosas. Bueno, lo que está pasando es que se desacelera la inflación, pero tampoco aumentan los sueldos. Las paritarias apenas acompañan la inflación del 2% y todos los sueldos están por debajo de los que recibió Milei. Por ende, aún con la desaceleración de la inflación, estás pudiendo comprar menos cosas. O sea, no alcanza con eso. Escuchen
Otro testimonio, en este caso de un trabajador de aplicaciones. ¿Tuviste que recortar en algún alimento, en alguna comida? Sí, en varias cosas. Tuve que reducir un poco el gasto que el tema del consumo, porque la verdad es que está un poco complicada la situación. ¿Qué recortaste? Carne y esas cosas, más o menos. Carne y esas cosas más o menos. Ustedes saben que estamos en récord de exportaciones de carne. No es que producimos más carne, simplemente la carne que teníamos para consumir nosotros se la estamos vendiendo a gente que come carne en otros países porque la puede pagar y nosotros no la podemos pagar. Eso es lo que está pasando, como este pibe que deja de comer carne. Bueno, no es una buena idea, sobre todo porque nos gusta la carne. Hay culturas que por ahí comen menos carne, no nos gusta la carne. Dejamos de comer carne. Este gobierno, el cálculo es que te choreó un asado por mes. Un asado por mes desde que asumió, perdiste desde que asumió el gobierno. Ahora con la salvedad de que estamos importando carne de menor calidad y exportando carne de mayor calidad. Claro, sí. Sí, no, la carne brasilera no es rica. Con todo el amor a los brasileros, no es rica la carne. ¿Probaron la carne de burro? Ah, no, No. ya después se debate, ¿no? Y el otro tema que también debería meterse el Banco Central y que Milei quiere atarle las manos es la morosidad, en las deudas de las familias. Tenemos la nota de Cristian Carrillo en el Destape que dice: radiografía de la morosidad, 3,6 millones de argentinos ya tenían en mayo deudas irrecuperables. Irrecuperables. ¿Se acuerdan que yo les conté, que hablé con un banquero y le dije, ¿qué van a hacer con esto? Y me dijo, los vamos a pasar irrecuperables si no prestamos más. Se los dije. Bueno, ya son 3,6 millones de argentinos, casi el 10% de la población, 8 y pico, que ya tienen deudas irrecuperables. Irrecuperables es que quedas afuera del sistema. Chau. No te dan ni la tarjeta del banco, ni la tarjeta del negocio electrodoméstico, ni la tarjeta de consumo, ni nada. Out of system. ¿Significa que no necesitas más deudas? No. Ahora, esa gente va a caer en el usurero del barrio, que es peor, porque va a seguir necesitando plata. Y ayer leí 2 informes sobre este tema, porque vieron que nosotros hace rato que venimos con esto, y menos mal porque parece que ya hay mucha más gente laburando el tema y poniéndole el ojo. Para eso sirven los medios de comunicación, para llamar la atención sobre cosas y que se empiece a hablar más. Bueno, en este caso, por ahí ustedes ya se pudrieron de escucharme hablar de la deuda de las familias. Menos mal porque está llegando. Ayer leí un informe muy interesante de Maximiliano Braunschweig, espero haber pronunciado bien el apellido, que me llegó, que se llama La espiral silenciosa. Endeudamiento de los hogares argentinos, radiografía, impactos y un programa nacional de desendeudamiento con base tecnológica, porque él al final de este informe hace una propuesta. Pero la verdad que hizo un laburo muy interesante de ir juntando toda la info que hay y que nosotros le hemos mostrado. Y está muy bueno el trabajo, es muy tremendo. Pero su tesis arranca así, dice, la tesis en una página. El hecho en la Argentina. La mora de las familias se cuadruplicó en 16 meses y es la más alta en 2 décadas. Lo raro es que el stock deuda de los hogares sobre el PBI es el más bajo de la región. Eso es una cosa muy extraña porque significa que hay países donde la deuda sobre el producto es más alta. La diferencia es que acá esa deuda sobre el producto que es baja no la podemos pagar. ¿Se entiende la diferencia? Naturaleza, dice, de lo que está pasando. Es deuda de supervivencia. Deuda de supervivencia. Viste que siempre insisto, la deuda no es mala en sí misma. Yo digo, ¿debes plata? Sí, yo debo plata. Yo debo plata. ¿A quién le debo? A la empresa a la que le compré la heladera, a la que le compré el lavarropas. Si tuviera un crédito hipotecario, le debería al banco para tener mi casa. ¿Entiendes? O sea, la deuda en sí misma no es mala, depende para qué la tengas. Ahora, si vos le debes a la tarjeta de crédito porque compraste fideos que ya te comiste, es deuda de supervivencia. Ahí ya es otra cuestión. Bueno, deuda de supervivencia, analiza Maximiliano Braunschweig, cara, que es esto que decía Fer. Si el Banco Central puede decirle a estos muchachos, vos no podés cobrarle eso a la gente que necesita sobrevivir. Milei quiere que el Banco Central se corra. Corta semanas o meses y regresiva. Golpea a los más jóvenes, mujeres y hogares de menores ingresos. O sea, fíjense el problemón de la Argentina. Deuda de supervivencia, cara, corta y regresiva. Y el impacto.
captura entre el 30 y el 50% del ingreso de la mayoría de los hogares endeudados. O sea, cobran y la mitad de la que cobran se les va en deuda. Es tremendo. Porque eso, y lo dice acá es contador, pero bueno, dice, degrada la salud mental de manera medible y expulsó del crédito a casi 7 millones de personas. O sea, ponete en el lugar. Seguramente muchos de los que están escuchando ya están en ese lugar. Si no estás, ponete. Imagínate que cobrás y la mitad de lo que cobrás se te va automáticamente para pagar los fideos que comiste el mes pasado. Es un estrés, te diría inaguantable. Inaguantable. ¿Y el gobierno qué te dice? El estrés es todo tuyo. Yo no tengo nada que ver. Pero agarra y presenta un proyecto de ley para que el próximo gobierno quede atado de manos frente a este problema. Porque lo que presentó ayer el gobierno fue eso. Milei quiere que el próximo gobierno no pueda intervenir sobre estas cosas. Arreglate vos con tu banco, arreglate vos con Galperín o arreglate vos con el usurero de la esquina. Sigo con este trabajo de Maximiliano Braunschweig porque acá te muestra esto, cómo fue aumentando, la velocidad es tremenda. Porque hasta que llegó Milei, nosotros le pagábamos a la tarjeta. El problema fue Milei y Caputo y Sturzenegger. En octubre del 24, ya llevaba un año de gobierno Milei y la mora de las familias era del 2,5. ¿Por qué ahora está en el 12,7? ¿Por qué se cuadruplicó? Bueno, yo tengo una tesis, ahora tengo otro cuadro más adelante que lo muestra, pero que en los primeros meses lo que hicimos fue comer los ahorros para pagar esa deuda. Y cuando se terminaron los ahorros se empezó a disparar la mora. No hay otra explicación, porque los ingresos se estancaron o bajaron. Sigo con este trabajo porque te muestra la deuda de consumo de corto plazo. ¿Sí? Lo que más aumenta son los préstamos personales, que es deuda de consumo. Los préstamos personales y la tarjeta de crédito. No pasa lo mismo o tan rápido con los créditos hipotecarios. ¿A quién le deben los hogares? Bueno, la deuda bancaria pasó de representar, esto es tremendo, miren. La deuda bancaria promedio pasó de representar 1,4 salarios formales en 2023 a 3,4 en 2026. La deuda promedio. La brecha entre el endeudamiento bancario y no bancario se cerró. Era de 40 puntos porcentuales, ahora es menos de 4. ¿Ven el proceso? O sea, las deudas cada vez se comen más sueldo y cada vez están más en las billeteras virtuales. ¿Sí? Y después llama la atención de esta migración de deuda impaga hacia el sistema formal. O sea, el sistema formal es este sistema registrado de las billeteras. Y la tercera cosa que identificó este informe es que la composición de la deuda no bancaria se degradó. Los préstamos familiares de familiares y amigos cayeron del 35 al 16% en un año. El colchón de solidaridad familiar se agota. El hogar se queda solo frente al prestamista. Claro, porque vos decís, bueno, le pido a un familiar, no, pero el familiar tampoco tiene. Tampoco tiene. Entonces cayó ese colchón de solidaridad y se bancarizó. Al bancarizarse, queda registrado y si queda registrado empezás a tener problemas cuando no lo podés pagar. ¿Entiende todo este camino que está sucediendo? Uno más. Otros termómetros del estrés financiero. Cheques rechazados. Se duplicó la cantidad de cheques rechazados. Y el crédito para comer. El 75/80% de quienes tomaron deuda la usaron para gasto corriente. Crédito para comer. Crédito para comer. Poné un testimonio. Quiero ir mostrándoles datos y testimonios que toma. La verdad que los móviles del Destape son periodísticamente excelentes, históricamente tremendos. O sea, es muy duro. Pero bueno, esto es lo que recogen nuestras compañeras Chiara de Tinis y Lula González en la calle. Mirá esta trabajadora. La morosidad de las familias argentinas trepó al 11,5%. ¿Usted se endeuda? Sí, tengo deuda. ¿Me puede comentar un poco en qué se endeuda? Tarjetas. Tarjeta de crédito. ¿Y para qué compras? ¿Compras de alimentos? Sí, servicios? lo básico. Sí, ni viaje ni nada. O sea, lo básico para subsistir. ¿Cuándo fue la última vez que tarjeteó algo que dijo, ¿por qué estoy tarjeteando esto? Hace 3 meses que la cortaron y quedó la deuda.
¿Y qué va a hacer con esa deuda? ¿Cómo piensa pagarla? Porque ahora estoy desempleada, así que en cuanto tenga algo, bueno. ¿Hace cuánto está desempleada? Y 4 o 5 meses. O sea, este testimonio recoge todo lo que está en este informe. Tarjeteó para comer, no pudo pagar, se quedó afuera del sistema. Y sigue sin laburo. Primero perdió el trabajo y después ya no pudo pagar más. Claro. O sea, ven que los informes después tienen historias detrás. Ni hablar lo que les decía antes del estrés. Mira, este trabajo de Maximiliano Braunschweig toma un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ¿no? Que te dice qué pasa con el estrés. Bueno, estrés económico, ¿sí? En el estrato muy bajo, el estrés económico afecta al 75% de la población. Al 75%. Malestar psicológico, ansiedad, angustia, depresión, el 27,1% dijo que le impacta en el estrato alto. Ahora, en el estrato bajo ya sube al 37%. Estrés económico y malestar psicológico combinados. 4 de cada 10 personas con estrés económico presentan malestar psicológico. Obvio que te impacta esto en tu vida cotidiana. Es muy duro. Pone otro testimonio tomado por el Destape. ¿Estás pagando alimentos con tarjeta de crédito en este momento? Sí, supermercado con tarjeta. Es como que uno la va piloteando, bicicleteando. ¿Cuál es el gasto en el mes que más te pesa? Está todo caro, es supermercado, impuestos, esperando y las expensas, a ver cómo vienen, si suben, si bajan. ¿Cómo ves la situación económica en la calle? ¿Cómo ves el clima social? Mucha tristeza y mucha gente que, no sé, negacionista para mí. El trabajo recoge también otros trabajos, o sea, va juntando de qué hacen para sobrevivir a esto. ¿Qué hacen los hogares para sobrevivir a esto? Bueno, uno es el pluriempleo. 12% de los trabajadores, o sea, más de 1,5 millones de personas, busca 2 trabajos. ¿Sí? Y el dato del 64% de los empleados públicos tiene otro empleo. ¿Sí? Después hay otros que están buscando trabajo adicional, o sea, pues estos son los que ya lo tienen. El 70% busca otro trabajo. ¿Sí? Y el 40% gastó ahorros o vendió pertenencias para pagar esas deudas. La otra es achicar gastos. Bueno, ¿dónde achican? Abandonan la medicina prepaga, 742.000 personas menos hay en la medicina prepaga. Eso se vuelca a un sistema público desfinanciado. Caída del consumo de carne vacuna. Caída del consumo de lácteos, endeudamiento previo estructural. O sea, ¿qué hacen los hogares para sobrevivir a esto? Es tremendo. Poné otro testimonio, dale. La morosidad de las familias argentinas trepó al 11,5%. ¿Vos tenés deudas? Sí. ¿Puedes comentarme un poco en qué? No, de tarjeta del supermercado, nada más. O sea, vos vas al supermercado y compras con tarjeta de crédito alimentos. Exactamente. Después nada más. ¿Cómo estás viviendo esta situación económica? Y cuesta porque el transporte aumenta todo el tiempo y cada vez cuesta más viajar. Y el sueldo no llegás. La verdad no llegás para solventar todo. Bueno, hasta acá les comentaba este informe que hizo, la verdad, juntando mucha info, Maximiliano, esperen que quiero decirlo bien, Braunschweig. Ahora voy al trabajo del Instituto Argentina Grande, que viene siguiendo muy en detalle esto. Sobre todo el último que mandó, que es de estos 3,6 millones de personas que ya son morosos irrecuperables. Bueno, se sumaron 2 millones en nada, ¿sí? En mayo había 1,6 millones de deudores irrecuperables. No, perdón, en mayo había 1,6 millones de deudores irrecuperables más que hace un año. O sea, en un año se sumó más de 1,5 millones de personas. De gente que no está pagando su deuda y que ya el sistema dijo, quedaste afuera. Quedaste absolutamente afuera. El siguiente cuadro dice que más de una de cada 4 personas que tienen deudas con entidades bancarias o no bancarias es morosa. ¿Entendés? O sea, el 25% de todo lo... Porque yo también le debo al banco. Ayer me llegó el resumen de la tarjeta. O sea, yo también le debo al banco. Pero yo mañana, pasado, cobro y puedo pagarlo. Pero el 25% de la gente no lo puede pagar.
ni con el banco, ni con la billetera virtual. Y repito, usan la tarjeta para comprar Morphy. Poné otro testimonio. ¿Tenés deudas? Sí. ¿Qué deudas? Soy jubilada y las deudas son las tarjetas. Llega a principio de mes, recibo sueldo, pago alquileres, pago las tarjetas, los gastos diarios y se acaba. ¿Para qué usa la tarjeta de crédito? Generalmente para supermercados o alguna vez para ropa también o juguetes para las nietas. ¿Ya le había pasado en otros años de tener que recurrir a la tarjeta de crédito para comprar alimentos, por ejemplo? No, para alimentos no. Lo usaba para ropa y para juguetes o para artículos de tecnología, pero ahora sí la estoy usando más para comida. Tarjeta de crédito para comprar alimentos, de verdad que no pasaba esto, no pasaba. Sobre todo, mira, la mitad de los créditos irrecuperables son de 310.000 pesos o menos. Es poca plata. Y vos me dirás, qué boludez, ¿cómo vas a decir poca plata? Bueno, qué sé yo, estás hablando de $200, ¿entendés? Es poca plata y aún así no la pueden pagar. Claro, no es poca plata, porque la jubilación mínima está en 410.000, porque el bono está congelado en 70.000, porque el salario promedio son 800.000. Entonces ahí no es poca plata, en términos relativos es un montón. Pero fíjense que no es que estamos hablando de gente que dijo, bueno, me compro una casa, debo $50.000, no lo puedo pagar. Bueno, estamos hablando de gente que gastó 300 lucas en el supermercado y no la puede pagar. O menos. O sea, es una crisis de ingresos brutal, porque si no lo paga, nadie quiere quedar afuera del sistema. La prueba es que antes de Milei lo pagaban. Con Milei no lo pagan. Y hay dos lugares que esto impacta fuerte. Los jóvenes son los más morosos. ¿Qué es esto que hablamos hace un rato? Están endeudados antes de tener laburo. Antes de tener laburo ya tienen deuda. En un año creció un 87% la cantidad de deudores irrecuperables entre 15 y 29 años. O sea, en un año casi que se duplicó la cantidad de sub-30 que quedaron afuera del sistema ya. Sub-30 afuera del sistema. ¿Qué podía consumir para quedar afuera del sistema? ¿Entendés? Y el otro espacio, vamos a la 30, son las mujeres. ¿Sí? Que están 10 puntos arriba que los varones. Entre los irrecuperables. 10 puntos arriba. Creció la cantidad de mujeres sobre varones que pasaron a irrecuperables. Son 845.000 mujeres contra 832.000 varones. Esto obviamente va a empeorar. Por eso insisto con este combo de Milei, con el Banco Central, la extranjerización, el Super RIGI. Va a empeorar porque el gobierno decide que empeore, decide ajustar en todos estos lugares, decide, por ejemplo, como mostrábamos ayer, que el bono para los jubilados esté congelado en 70.000 pesos. Si vos congelás en 70.000 pesos desde que asumió Milei hasta hoy, en realidad le está choreando 150.000 pesos a cada jubilado. Porque la inflación era Fer del 312,2. 312. Entonces, si hubiera aumentado acorde a inflación, el bono sería 220.000 pesos. Es de 70.000, le choreó 150.000 pesos a cada jubilado. Milei. Entonces, esto va a empeorar. Por eso es importante lo del Banco Central. Y ahora voy directo ahí. Vamos a poner de vuelta, si les parece, cuando Milei dice cuál es la misión fundamental del Banco Central que él quiere. Se termina con la bestialidad de 5 objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. De vuelta, ¿qué es lo que quiere sacar Milei? Todo esto que les acabo de contar. Que el Banco Central se pueda meter con el desarrollo económico con equidad social, que el Banco Central se pueda meter con el empleo. Ahora, recién fuera de aire me decía algo interesante. Si Milei no lo quiere hacer,
no quiere hacer que el Banco Central trabaje para el desarrollo económico con estabilidad, con equidad social, simplemente puede no hacerlo. De hecho, lo ha hecho. Lleva 2 años y medio de gobierno y lo hizo. No es que no es que estaba obligado, no lo hizo. Ahora, lo que él quiere es que el próximo gobierno no lo pueda hacer. Quiere ponerle un grillete, que es la palabra que utilizó él, al próximo gobierno, para que si lo hace sea ilegal. Es más cruel todavía. Ahora, él dice, bueno, vamos a hacer las cosas serias como hace todo el mundo. ¿Todo el mundo hace esto? No. No. Ayer sacó un informe el CEPA mostrando cuál es el objetivo de los bancos centrales acá, más o menos cerca, ¿no? O que le gustan a Milei. Estados Unidos. El Banco Central de Estados Unidos tiene como objetivos promover el máximo empleo, la estabilidad de precio y moderadas tasas de interés en el largo plazo. Nos vendría bárbaro eso acá. ¿Ven que hasta el de Estados Unidos es distinto? El de Israel, objetivos: estabilidad de precios, apoyar el crecimiento económico, el empleo, la reducción de las brechas sociales y la estabilidad del sistema financiero. El de Israel, que le encanta a Milei, dice la reducción de brechas sociales. El de Brasil, que anda bastante mejor que nosotros, Brasil: estabilidad de precios, estabilidad y eficiencia del sistema financiero, suavizar el nivel de actividad y fomentar el pleno empleo. El de Brasil. México, que anda bastante mejor que nosotros: estabilidad de la moneda, sano desarrollo del sistema financiero y buen funcionamiento de los pagos. El de Uruguay, ¿vieron que siempre les gusta Uruguay? De hecho, el argentino nacido en Argentina más rico se fue a Uruguay para no pagar impuestos acá. Bueno, en el Uruguay de Galperín, estabilidad de precios que contribuya a los objetivos de crecimiento y empleo, regulación y supervisión del sistema de pagos y financiero. En Chile, que siempre les encanta, Chile: velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Es más tranqui, pero que podamos pagar las cosas. En Inglaterra, ¿sí?, que tanto le gusta a Milei, de su ídola Margaret Thatcher, el objetivo primario es mantener la estabilidad de precios y como objetivo secundario apoyar la política económica del gobierno de Su Majestad, incluyendo los objetivos de crecimiento y empleo. Y el Banco Central de la Unión Europea, el objetivo primordial es mantener la estabilidad de precios de manera subordinada, objetivos como pleno empleo, crecimiento económico equilibrado y un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. ¿Ven que los bancos centrales tienen algo más que preservar el valor de la moneda? Ahora, ¿quién tiene solo preservar el valor de la moneda? Acá tenés: Perú y Colombia. Perú, preservar la estabilidad de la moneda. Colombia, preservar el valor de la moneda. Proyecto de Milei, preservar el valor de la moneda. No andan tan bien Perú y Colombia en ese sentido, sobre todo Perú. Y una de las cosas que sucede en Perú es que el único tipo que lleva 10 años en el cargo es el presidente del Banco Central, y los presidentes duran menos de un año. Llevamos 9 presidentes en 10 años en Perú. ¿Tendrá algo que ver de que los presidentes no tengan instrumentos de política monetaria y las tenga el tipo que es el único que está ahí hace 10 años? Porque una de las cosas que Milei quiere mandar también en este proyecto es que no se pueda tocar al presidente del Banco Central. Entonces, que Santiago Bausili, que es el socio de Caputo y que está como presidente del Banco Central, gobierne quien gobierne, a partir del año que viene, no se lo pueda tocar. Se quede ahí. Y que aún si lo tocan, el nuevo tenga las manos atadas para hablar de empleo, para hablar de desarrollo económico, para hablar de crecimiento con equidad. Ese es el plan de Milei. Fíjate el tema número 45. Acá dice lo de que quiere dejar al presidente del Banco Central y que no se lo pueda tocar. Mirá. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de 2/3 no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados. Esto es como para nombrar un juez de la Corte. Eso es lo que se requiere para nombrar un juez de la Corte, cuyo cargo es vitalicio.
Entonces, si quiere que para el presidente del Banco Central se requiera la misma mayoría especial que para un juez de la Corte, lo que tiene en la mente es un presidente del Banco Central vitalicio, como está pasando en Perú. Y no le ha ido bien a Perú. Lamentablemente por los peruanos, pero no le ha ido bien. Los peruanos siguen igual de pobres y el presidente del Banco Central de Perú sigue ahí, garantizando preservar el valor de la moneda. Dijo también Milei ayer, una más, el tema del déficit cero, que es, según Milei, lo más importante de todo esto. Mira, ponelo. Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas. El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido, que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos. Y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad. Así, entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente. Ahora, ayer vi un tuit que me hizo acordar a Fer Alonso, porque Fer dijo: si se aprueba lo que Milei quiere que se aprueba, Milei, Caputo y Boxili van presos, ¿dijiste vos? Sí. Bueno, ayer vi este tuit de Nicolás Gadano que cita un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un lugar que Milei quiere cerrar porque publica estas cosas que son muy molestas. Dice: la Oficina de Presupuesto del Congreso acaba de publicar un informe sobre la cuenta de inversión de 2025, ¿sí? El año pasado. El documento de evaluación y cierre del presupuesto 2025, que finalmente deberá ser aprobado por el Congreso. El documento da cuenta de un superávit financiero de la Administración Nacional de 1,3% del PBI en 2025, que, y acá viene lo que dice Fer, se transforma en un déficit del 0,1 si sacamos los ingresos de las transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro. ¿Por qué decimos esto? Porque vieron que Milei dice que hay que prohibir que el Banco Central financie al gobierno. Bueno, lo que muestra la Oficina de Presupuesto del Congreso es que si no fuera porque el Banco Central financió al gobierno, habrían terminado el año en déficit. Entonces, ¿cómo quiere sostener el déficit cero si él mismo agarra plata del Banco Central para inventar que no tiene déficit? Bueno, esto es todo lo que está en discusión después de la cadena nacional de ayer, e insisto con que lo miren como un combo. O sea, Milei lo que quiere es reducir el Banco Central a un garante de negocios de un pequeño grupo de privilegiados. ¿Quiénes son ese pequeño grupo de privilegiados? Los que pueden juntar muchos pesos, transformarlos en dólares y sacarlos del país. ¿Quiénes pueden juntar muchos pesos, transformarlos en dólares y sacarlos del país? Los que tengan servicios públicos y los que accedan a recursos naturales. ¿Quiénes van a acceder a recursos naturales? Los que entren al RIGI y al Super RIGI. ¿Dónde están esos recursos naturales? En nuestra tierra. ¿Y qué quiere Milei también? Que la tierra se pueda vender sin ningún tipo de límite, esté donde esté y haya el recurso natural que haya. Por eso es un combo. Super RIGI, extranjerización y Banco Central para garantizar esos negocios. Todo esto se juega en el Congreso. Por eso, el 6 de agosto, la semana que viene, va a estar María Caferata ahí, juntando los votos para que no se apruebe esto. No, hablo en serio, o sea, todos podemos sumar a que esto no suceda. Todavía no pasó. O sea, el Super RIGI, la extranjerización y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, todo está en manos del Congreso. Entonces, dependemos de diputados y de senadores que digan, bueno, pienso en tener un país o pienso en transformar el país en lo que lo quiere Milei, que es básicamente una cantera de negocios para un pequeño puñado de grandes empresas. Ahí tenés un desafío, Ari. ¿Qué? ¿Cómo hacer que la sociedad le haga pagar costo político a quien levante la mano a favor de esto? ¿Cómo hacemos? No sé, porque parece un tema muy lejano para la ciudadanía. Vos hablás de la Carta Orgánica y parece que la reforma laboral tuviera un impacto directo mucho más fuerte. Si vos decís, la reforma laboral la siento, la Carta Orgánica no. Claro, y sin embargo, tiene más incidencia
sobre tu vida y sobre las expectativas de un futuro mejor Sí. lo que hagan con la Carta Orgánica que lo que hicieron con la ley de reforma laboral. Es verdad eso. Sí, por eso Milei hizo una cadena nacional para esto. O sea, Milei entiende